¿Qué habría pasado si Neymar debutara en la temporada actual? Hay futbolistas que marcan una época y después está Neymar, uno de los jugadores más talentosos que hemos visto en toda la historia reciente del fútbol. Un jugador capaz de decidir partidos con una jugada, de hacer cosas que parecían imposibles y de convertirse en la gran estrella de Brasil durante más de una década. Pero hoy vamos a responder una pregunta bastante curiosa. ¿Qué habría pasado si Neymar no hubiera debutado en 2009? ¿Qué habría pasado si en lugar de aparecer en el Santos hace más de 15 años, arrancara su carrera en la temporada actual? Gracias a que FC26 añadió recientemente el brasileño al juego por motivos del mundial, vamos a simular toda su carrera desde los 17 años para descubrir si puede igualar o incluso superar al Neymar real. Y para que esto tenga algo de emoción vamos a ponerle un desafío bastante complicado. Vamos a comparar temporada por temporada al Neymar de la simulación contra el Neymar de la vida real y el objetivo será ver quién termina con más contribuciones de gol, es decir, goles más asistencias. Y sinceramente, viendo lo que hizo Neymar en sus primeros años como profesional, parece una misión prácticamente imposible, pero nunca se sabe. Así que aquí lo tenemos. Neymar aparece como agente libre porque el Santos todavía no se encuentra dentro del juego. Lo primero que hacemos es devolverlo a sus orígenes. 17 años, 70 de media, toda una carrera por delante y millones de expectativas sobre sus hombros. Ahora solo queda esperar a que algún equipo decida apostar por él. Simulamos unos cuantos días y atención, porque el club que decide hacerse con los servicios del brasileño es nada más y nada menos que el Manchester City, directamente a la Premier League. No hay escalones intermedios, no hay equipo puente. Neymar aterriza en Inglaterra con apenas 70 de media y un valor cercano a los 7 millones de euros. Una apuesta de futuro total por parte del conjunto de Manchester. Así que vamos a avanzar hasta la mitad de temporada para ver cómo le va a la joven promesa brasileña. Y a mitad de año ya vemos los primeros avances. Neymar sube 3 puntos de media y alcanza los 73. Su valor aumenta hasta los 11 millones y eso siempre es una buena señal. Mientras tanto, el Manchester City está peleando arriba. En Premier marchan segundos, apenas 2 puntos por detrás del Liverpool. En FA Cup todavía no han comenzado el recorrido de los equipos de primera división, aunque ya sabemos que su primer rival será el Barnet en la tercera ronda. En la Carabao Cup vienen realizando un buen trabajo. Primero eliminan al Plymouth por 2-0, luego superan al Northampton por penales, después vencieron al Bournemouth por 3-1 y ahora tendrán que enfrentarse al Brighton en las semifinales. En Champions League tampoco les va mal, ocupan la sexta posición con 4 victorias, un empate y una derrota, una fase de liga que por ahora lidera el Napoli. Pero aquí llega la realidad, porque mientras que el City pelea por todos los títulos posibles, Neymar prácticamente no juega un solo partido, ni goles ni asistencias, y mucho menos protagonismo. Y para colmo vemos que el club fichó a Rafinha, o mejor dicho, Rafael Díaz Belloli, que sinceramente yo me acabo de enterar que se llama así. Si alguno sabe exactamente por qué terminó siendo conocido como Rafinha, déjenlo en los comentarios porque la verdad me entró la curiosidad. Como sea, la situación para Neymar no parece sencilla, así que avancemos directamente al final de la temporada. Y cuando termine el año vemos algo positivo. Neymar alcanza los 76 de media, 6 puntos de crecimiento en apenas una temporada. Pero ahora vemos qué pasó con los títulos. En Premier no hubo remontada. El Liverpool termina quedándose con el campeonato y el City tuvo que conformarse con el segundo lugar. En FA Cup vencieron 3-1 al Barnet, pero la aventura terminó rápidamente cuando el Oxford dio la sorpresa y eliminó al Manchester City por 1-0 en la cuarta ronda. Un golpe bastante duro. Y mientras tanto, el Liverpool seguía arrasando con todo lo que estaba a su paso. Los Reds también conquistaron la competición después de derrotar 2-1 al Brentford en la final. En la Carabao, la historia tampoco termina bien para el City. Superan al Brighton por un global de 4-1 para clasificarse a la final, pero una vez más el Liverpool apareció en escena y terminó levantando otro trofeo, completando así un auténtico triplete doméstico. Una temporada histórica para el conjunto de Anfield. Pero si en Inglaterra las cosas no terminaron bien, en Europa ocurrió todo lo contrario, porque el Manchester City acabó bajando hasta el puesto 14 de la fase de liga y tuvo que disputar el playoff, donde primero eliminaron al Bayern Múnich por un global de 4-3, después dejaron fuera al Atlético de Madrid en los penales, luego vencieron al Barcelona en cuartos de final, repitieron otra serie espectacular contra el PSG en semifinales y en la gran final derrotaron al Chelsea para proclamarse campeones de la Champions League. Sí, nada más empezar el video ya tenemos al Manchester City levantando la orejona, una auténtica barbaridad. En cuanto a Neymar, terminó teniendo algo más de participación en la segunda mitad del año, jugó 6 partidos y repartió una asistencia. Ahora toca compararlo con la realidad, porque el Neymar real tuvo una primera temporada profesional sencillamente espectacular, 48 partidos, 14 goles, 9 asistencias, 23 contribuciones de gol. Mientras tanto, nuestro Neymar apenas suma una asistencia, la diferencia ya es de 22 participaciones y sinceramente la simulación empieza perdiendo por goleada, pero todavía quedan 9 temporadas por delante, así que avancemos rápidamente hacia el segundo año. La segunda temporada comienza con un Neymar cada vez más valorado dentro del fútbol europeo. A mitad de temporada ya alcanza los 98 de media y su valor de mercado ronda los 50 millones, un crecimiento espectacular. Mientras tanto, el Manchester City vuelve a ser uno de los mejores equipos de Inglaterra, marchan primeros en Premier League, le sacan 5 puntos de ventaja al Chelsea, además comienza la temporada levantando la Community Shield tras derrotar al Liverpool por 3-1, primer título doméstico para Neymar, y seguramente no será el último.
último. En FA Cup el primer obstáculo será el Arsenal, mientras que en Carabao la aventura termina bastante rápido, después de caer eliminados por penales frente al Newcastle tras un empate de 2-2. En Champions League vuelven a ocupar la sexta posición de la fase de liga, prácticamente calcando lo ocurrido en el año anterior, pero aquí aparece nuevamente el principal problema, porque Neymar sigue sin jugar, ni un solo partido, ni un minuto, absolutamente nada, y eso empieza a preocupar, porque una cosa es crecer en los entrenamientos y otra muy distinta es hacerlo dentro del campo. Así que avancemos hasta el final para ver si la situación mejora, y afortunadamente mejora bastante. Neymar termina la temporada con 81 de media, 11 puntos de crecimiento desde que comenzó el video, y además empieza a tener participación real. El Manchester City termina conquistando la Premier League, manteniendo exactamente los 5 puntos de ventaja que tenía a mitad de temporada, aunque ahora sobre el Liverpool. En FA Cup eliminan al Arsenal por 2-1, superan al Crawley, derrotan 3-1 al Reading, aplastan 5-1 al Charlton, eliminan al Wolves en semifinales y terminan proclamándose campeón después de derrotar al Burnley en la gran final. Triplete doméstico para el City, pero las cosas no terminan ahí. En Champions League mejoran hasta el tercer puesto de la fase de liga, después aplastan al Bolonia en octavos, eliminan al Real Madrid por un global de 4-1, superan al Galatasaray en semifinales y terminan derrotando al Liverpool en la gran final. Manchester City bicampeón de Europa y encima venciendo al mismo Liverpool que les había quitado todos los títulos domésticos apenas una temporada atrás, revancha completa. Y Neymar por fin empieza a dejar huella, 15 partidos, 9 goles, 7 asistencias, 16 contribuciones de gol. Por fin vemos algo parecido al Neymar que todos conocemos. Ahora bien, cuando toca compararlo con la realidad, la situación sigue siendo complicada, porque el Neymar real firmó una segunda temporada absolutamente escandalosa, 60 partidos, 42 goles, 16 asistencias, 58 contribuciones de gol en total. Eso significa que tras 2 temporadas ya acumula 89 participaciones, mientras que nuestro Neymar apenas llega a 17, la diferencia es de 64, una auténtica paliza. Pero por primera vez vamos viendo señales de vida, y eso nos lleva directamente a la tercera temporada. Neymar ya tiene 19 años, 82 de media y más de 100 millones de valor en el mercado, y empieza a parecerse cada vez más a una superestrella. A mitad de temporada el Manchester City atraviesa un momento complicado, marchan quintos en Premier y se encuentran a 6 puntos del Arsenal, muy lejos del dominio que venían mostrando. Eso sí, consiguen otra Community Shield tras vencer al Liverpool en los penales después de un empate 1-1. En FA Cup se enfrentan al Fulham en la tercera ronda, mientras que en Carabao eliminan al Stoke City por penales, ganaron el Derby de Manchester en la cuarta ronda, pero terminan cayendo contra el Southampton por un 2-0. En Champions tampoco les va especialmente bien, ocupan apenas el puesto 14 de la fase de liga con 2 victorias, 3 empates y una derrota. Pero aquí llega lo interesante, porque Neymar empieza a explotar, 24 partidos, 8 goles y 2 asistencias, 20 contribuciones antes incluso de terminar la temporada, los mejores números de toda la simulación hasta ahora. Y sinceramente, por primera vez parece que podría empezar a reducir la enorme diferencia que existe con el Neymar real, pero eso lo veremos al final de temporada. Y cuando termina la temporada vemos que Neymar sigue creciendo, 84 de media, 120 millones de valor de mercado, y todo esto con apenas 20 años recién cumplidos. La progresión sigue siendo espectacular. El problema es que los resultados colectivos ya no acompañan tanto. En Premier League el Manchester consigue salvar la temporada entrando en puestos de Champions, pero termina cuarto y a nada menos que 15 puntos del Arsenal, una diferencia enorme para un equipo acostumbrado a dominar Inglaterra. En FA Cup las cosas tampoco salen bien. Primero derrotan 4-1 al Fulham, después eliminan al Burnley por 3-2, pero terminan cayendo contra el Ipswich Town por la quinta ronda. Dos golpes bastante duros para un equipo que venía de ganar prácticamente todo, pero donde realmente estaba puesta la atención era la Champions League, porque después de 2 años consecutivos dominando Europa, el City quería volver a llegar lejos. La fase de liga termina con los ingleses en la posición número 12, en el playoff eliminan al Olympique de Marsella por 3-1, luego superan a la Juventus en octavos, más adelante vuelven a eliminar al Liverpool por 4-2, pero cuando parecía que podían alcanzar otra final de europea, aparece el PSG y no aparece de cualquier manera. Los franceses golean al Manchester City en semifinales y ponen punto final a la aventura europea de Neymar. En cuanto a Neymar, esta sí fue su mejor temporada hasta el momento, 50 partidos, 17 goles, 3 asistencias, 30 contribuciones de gol. Por fin estamos viendo un Neymar protagonista y capaz de cargar ofensivamente a su equipo, pero cuando toca compararlo con la realidad, la historia vuelve a ser cruel, porque el Neymar real disputó 45 partidos, marcó 23 goles, repartió 9 asistencias y alcanzó las 32 contribuciones de gol. Esta vez la diferencia apenas es de 2, la más pequeña desde que comenzó el video, pero el problema es todo lo acumulado anteriormente, porque si sumamos las 3 temporadas, la brecha sigue siendo de 66 contribuciones, y aunque la simulación empieza a competir, todavía está muy lejos de alcanzar al Neymar real. Así que llegamos a la cuarta temporada y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque Neymar, que ya tiene 20 años, 86 de media y un valor de mercado que se acerca peligrosamente a los 200 millones, una auténtica bestia. A mitad de temporada el Manchester City vuelve a parecerse el equipo dominante de años anteriores,
anteriores. Marchan líderes de la Premier League con 51 puntos, 6 puntos por encima del Chelsea. La diferencia no es definitiva, pero es bastante importante. En FA Cup ya eliminan al Wigan por 2-1 y ahora tendrán que enfrentarse al Accrington en la cuarta ronda. Mientras tanto, en la Carabao Cup las cosas marchan muy bien. Derrotan al Nottingham Forest por 2-0, después eliminan al Birmingham, más adelante dejan fuera al Liverpool por 3-1 en cuartos de final y posteriormente superan al Arsenal por un global de 2-1 en la semifinal. La final será contra los Wolves, una oportunidad perfecta para sumar otro trofeo. Y en Champions League también están firmando una campaña espectacular. Marchan segundos en la fase de liga, solamente la Juventus está por encima de ellos. Pero ahora viene lo curioso, porque mientras el City domina competiciones, Neymar no está produciendo números tan escandalosos como cabría esperar de un jugador con semejante valoración. 36 partidos, 7 goles, 9 asistencias. Son buenos números, pero no parecen los números de una futura superestrella mundial. Aunque ya sabemos que Neymar tiene una costumbre, y es aparecer cuando más importa. Así que vamos al final de la temporada y vaya final de temporada. Neymar alcanza los 88 de media. El Manchester City se proclama campeón de la Premier League con 11 puntos de ventaja sobre el Chelsea, una diferencia brutal. En FA Cup eliminan al Accrington, después derrotan 2-0 al Aston Villa del Dibu Martínez, superan al Preston en cuartos de final y vencen 2-1 al Crystal Palace en la semifinal. Al otro lado aparece el Liverpool una vez más, como casi siempre durante esta simulación. Los Red eliminan al Queen's Park Rangers para alcanzar la final, pero esta vez el resultado favorece al City, victoria por 3-1 y nuevo título para el conjunto celeste. Por si fuera poco, también terminan goleando al Wolves en la final de la Carabao Cup, triplete doméstico para el Manchester City, una auténtica exhibición. Pero todavía falta lo mejor, porque llega la Champions League y aquí los ingleses vuelven a mostrar su mejor versión. En octavos eliminan al Arsenal por un global de 3-1, en cuartos dejan fuera al Tottenham, en semifinales superan al Atlético de Madrid por 5-3 en el global y en la gran final destrozan al Benfica 4-0, sin discusión, sin sufrimiento, sin remontadas, simplemente una exhibición absoluta. El Manchester City vuelve a ser campeón de Europa, 4 títulos en una sola temporada, una auténtica locura. Y Neymar termina participando en 58 partidos, marcando 10 goles, reparte 14 asistencias y suma 24 contribuciones de gol. Buenos números, pero ahora viene la comparación que da miedo, porque el Neymar real estaba viendo una de las mejores etapas de toda su carrera. 49 partidos, 43 goles, 19 asistencias, 62 contribuciones de gol, una auténtica barbaridad. Y eso provoca que la diferencia total entre ambos aumente todavía más. Ahora mismo la brecha alcanza las 104 contribuciones, más de 100. Y sinceramente empieza a parecer imposible que la simulación pueda darle la vuelta, pero todavía quedan 6 temporadas. Y además se acerca un momento que podría cambiarlo todo, porque en la quinta temporada Neymar toma una decisión inesperada. Una decisión que cambiará por completo el rumbo de su carrera. Neymar deja el Manchester City, ficha por el Bayern Múnich y llegamos a la quinta temporada. Y sinceramente, después de todo lo que consiguió en Inglaterra, uno pensaría que Neymar se quedaría para seguir ampliando su legado, porque no estamos hablando de una etapa cualquiera, estamos hablando de un jugador que ganó Premier League, FA Cup, Carabao Cup y varias Champions, incluso antes de cumplir los 21 años. Pero el fútbol siempre tiene espacio para las sorpresas, sobre todo porque llega una Bundesliga donde el Bayern sigue siendo uno de los gigantes del continente, pero ya no domina Europa con la misma autoridad de años anteriores. Y lo peor de todo es que me olvidé completamente de tener la simulación a mitad de temporada, así que nos toca ir directamente al final de año. Y cuando vemos los resultados encontramos una campaña bastante sólida para el conjunto bávaro. En Bundesliga terminan campeones, le sacan 11 puntos de ventaja al Leipzig y vuelven a demostrar quién manda en Alemania. Además consiguen la Franz Beckenbauer Super Cup derrotando 3-1 al Frankfurt, segundo título para Neymar en suelo alemán. Pero la Pokal deja sensaciones distintas. El Bayern elimina al Victoria Cologne por 2-1, después aplasta al Hoffenheim, más adelante supera al Hamburgo por 2-1. Sin embargo, en semifinales aparece el Unión Berlín y termina eliminándolos por 3-2. Un golpe duro, y más todavía cuando vemos que el Borussia Dortmund termina goleando a ese mismo Unión Berlín por 3-0 en la final. Una oportunidad desperdiciada. Pero lo que realmente importa es la Champions League, porque Neymar ya sabe lo que es conquistar Europa y quiere volver a hacerlo. El Bayern finaliza quinto en la fase de liga, después aplasta al Dinamo de Kiev por un global de 6-1 en octavos de final. Más adelante elimina al Manchester City, sí, al mismo Manchester City que lo vio crecer, victoria por 3-1 en el global. Pero cuando parecía que podían llegar lejos, vuelve a aparecer el Chelsea. Los ingleses eliminan al Bayern en semifinales por un global de 3-2 y termina levantando la Champions tras derrotar al Liverpool por la mínima en la gran final. Otra vez cerca, pero otra vez sin premio. Y aquí viene algo que llamó bastante la atención, porque Neymar apenas disputó 23 partidos durante toda la temporada, muy pocos, sobre todo para un jugador de su calidad. Aún así consiguió marcar 10 goles y repartir 6 asistencias, 16 contribuciones de gol. No son malos números, pero sí parecen bastante
bastante discretos para alguien que ya es una de las mayores estrellas del planeta. Ahora toca compararlo con la realidad, y curiosamente aquí la diferencia no es tan grande, porque el Neymar real también tuvo una temporada relativamente corta, disputó 23 partidos, marcó 13 goles y repartió 9 asistencias, y terminó con 22 contribuciones de gol, es decir, solo 6 más que nuestro Neymar. Sin embargo, el acumulado sigue pesando muchísimo, porque después de 5 temporadas el Neymar real alcanza las 197 contribuciones de gol, mientras que el de la simulación apenas llega a 87. La diferencia es de 110, una cifra enorme, prácticamente una temporada completa de ventaja, y sinceramente parece imposible remontarla, pero entonces llega la sexta temporada, y aquí ocurre algo muy interesante, porque Neymar alcanza los 93 de media. Ya no estamos hablando de una estrella, estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo. Su valor supera los 300 millones, una auténtica locura. A mitad de temporada el Bayern marcha tercero en la Bundesliga, 5 puntos por detrás del Frankfurt, una posición poco habitual para los bávaros, aunque siguen levantando títulos. Consiguen una nueva Franz Beckenbauer Super Cup después de derrotar al Dortmund por penales tras empatar 1-1. En la Pokal eliminan al Salzburg por 3-1, después aplastan al Darmstadt y se preparan para enfrentar al Hoffenheim en los cuartos de final. Mientras tanto, en Champions están firmando una campaña espectacular. Primer puesto en la fase de liga, empatados con puntos con el Dortmund y el PSG. Y aquí sí vemos al Neymar que todos esperábamos. 13 goles y 7 asistencias en solo media temporada, 20 contribuciones de gol. Por fin parece que está explotando definitivamente. Así que avanzamos al final para comprobar si mantiene el ritmo, y vaya si lo mantiene. Neymar termina alcanzando los 95 de media, una auténtica bestia. En Bundesliga el Bayern mejora, pero no lo suficiente. Finalizan terceros, apenas un punto por detrás del Leipzig, que termina proclamándose campeón. Un resultado bastante decepcionante para los estándares del club, pero la Pokal salva parcialmente el año. El Bayern elimina al Hoffenheim, después derrota al Cologne por 2-1 en semifinales y termina proclamándose campeón tras vencer por la mínima al Borussia Dortmund, otro título más para las vitrinas. Ahora bien, la gran decepción llega en Champions, porque después de terminar terceros en la fase de liga parecía que podían pelear por todo. Sin embargo, el Real Madrid aparece en octavos de final y la eliminatoria termina empatada 2-2 en el global, y todo se decide de los 11 metros, donde los españoles terminan avanzando. A nivel individual sí consigue una gran temporada, 50 partidos, 24 goles, 12 asistencias, 36 contribuciones de gol, sus mejores números desde que comenzó el video, y por primera vez logra recortar diferencias respecto al Neymar real, porque el verdadero Neymar ya en Barcelona disputó 41 partidos, marcó 15 goles y repartió 11 asistencias, 26 contribuciones en total, 10 menos que nuestro Neymar. Por primera vez la simulación gana claramente una temporada, y eso provoca algo que parecía imposible hace unos años: la diferencia baja. Ahora el marcador global es de 233 contribuciones para el Neymar real y 123 para el Neymar de la simulación, exactamente 100 de diferencia, un número redondo, aunque sigue siendo enorme. Por primera vez en mucho tiempo parece que la remontada no es completamente imposible, porque Neymar acaba de entrar en el mejor momento de su carrera. Y llegamos a la séptima temporada, y a partir de aquí vamos a avanzar directamente hasta el final de cada año para agilizar un poco las cosas, porque ya llevamos más de media carrera simulada y lo importante ahora es descubrir si Neymar puede completar la remontada. Y cuando termina la séptima temporada nos encontramos con un Neymar que ya alcanza los 97 de media, una auténtica locura, prácticamente el mejor jugador del planeta. Aunque hay algo curioso en sus atributos, porque mientras el regate, la técnica y la calidad ofensiva son absolutamente absurdas, el físico no termina siendo uno de sus grandes fortalezas, algo que, siendo honesto, tampoco está tan lejos del Neymar que vimos en la vida real. A nivel colectivo el Bayern vuelve a dominar a Alemania, se proclaman campeones de la Bundesliga sacándole nada más y nada menos que 14 puntos de ventaja al Borussia Dortmund, una diferencia enorme. Además vuelven a conquistar la Franz Beckenbauer Super Cup, esta vez derrotando al Leipzig en los penales, otro título más para las vitrinas. Pero no todos son buenas noticias, porque en la Pokal el Bayern protagoniza uno de los grandes fracasos de la temporada. Caen eliminados en segunda ronda contra el Hertha por 3-2, una sorpresa enorme. Pero el verdadero desastre llega en Europa, porque después de varias temporadas peleando la Champions, esta vez el Bayern ni siquiera consigue avanzar demasiado. Terminan novenos en la fase de liga y tienen que disputar el playoff, y ahí aparece el Sporting de Lisboa. Los portugueses eliminan al Bayern por un espectacular global de 6-5. Sí, el equipo de Neymar se despide de Europa antes incluso de los octavos de final, una decepción enorme, sobre todo para un jugador que aspira a ser considerado el mejor del mundo. La Champions termina siendo conquistada por el Mónaco, que derrota al Ajax por 2-1 en la final. Mientras tanto, Neymar completa una temporada bastante sólida a nivel individual, 46 partidos, 22 goles, 9 asistencias, 31 contribuciones de gol, muy buenos números, pero nuevamente llega la comparación que tanto daño suele hacer, porque el Neymar real firma otra campaña espectacular, 51 partidos
partidos, 39 goles, 7 asistencias, 46 contribuciones y además gana la Liga, Copa del Rey y Champions League, una temporada histórica. Por lo tanto, la diferencia vuelve a aumentar. Ahora ya hablamos de 115 contribuciones de distancia y sinceramente parecía que la remontada que había comenzado el año anterior se estaba frenando por completo, pero todavía quedan 3 temporadas y Neymar sigue entrando en sus mejores años. Así que vamos con la octava y atención porque llegamos a una de las mejores versiones del brasileño de toda la simulación. 98 de media, 25 años y todavía vistiendo la camiseta del Bayern Múnich. Cuando termina la temporada vemos nuevamente a los bávaros dominando Alemania. Campeones de Bundesliga, también vuelven a conquistar la Franz Beckenbauer Super Cup y en la Pokal realizan una campaña prácticamente perfecta. Eliminan a la Arminia, después dejan fuera al Paderborn, aplastan al Heidenheim en cuartos, superan al Stuttgart por 3-1 en las semifinales y terminan derrotando al Dortmund por 3-1 en la gran final. Otro triplete doméstico para el Bayern y sinceramente ya hemos perdido la cuenta de cuántos títulos alemanes acumula Neymar. Pero llega la Champions, la competición que realmente separa las leyendas de los grandes jugadores y la historia no termina bien. El Bayern vuelve a quedar noveno en la fase de liga, vuelve a jugar el playoff y esta vez elimina al Slavia Praga con un contundente 7-1. Después supera al Benfica por un global de 5-3, pero en cuartos de final aparece el Barcelona y los catalanes terminan imponiéndose por 4-2. Fin del camino para Neymar. A nivel individual sí vemos una temporada bastante buena, 54 partidos, 24 goles, 11 asistencias, 35 contribuciones de gol, cifras importantes, pero otra vez insuficiente frente al Neymar real, porque en Barcelona el brasileño firmó 31 goles, 21 asistencias en 49 partidos, 52 contribuciones, otra auténtica barbaridad, y la diferencia global se dispara hasta las 132 contribuciones. Sí, 132 a falta de solo 2 temporadas. Parece prácticamente imposible que la simulación pueda ganar este desafío, pero entonces ocurre algo inesperado porque Neymar vuelve a cambiar de equipo y llegamos a la novena temporada y el destino lleva al brasileño a Italia. Neymar ficha por el Inter de Milán, una nueva aventura, un nuevo país y quizás la última gran oportunidad de intentar reducir la diferencia. Cuando termina la temporada encontramos un Inter muy competitivo, campeones de Serie A, 2 puntos por delante del segundo clasificado, una liga bastante ajustada la verdad, pero suficiente para levantar el trofeo. En Copa Italia eliminan al Spezia, después aplastan al Napoli por 3-0, más adelante derrotan al Milan por 4-2 en las semifinales y terminan proclamándose campeones después de vencer 2-1 al Bergamo Calcio, que básicamente es el Atalanta. Doblete nacional para el Inter, pero en Champions la historia cambia, finalizan quintos en la fase de liga, curiosamente liderada por un Ajax que nadie esperaba ver tan arriba, y aunque avanzan directamente a octavos de final, allí aparece el Atlético de Madrid. Los españoles terminan eliminando al Inter por un global de 4-3 y se acaba la aventura europea. Pero ahora viene lo realmente importante, porque Neymar explota, y explota de verdad. 59 partidos, 43 goles y 32 asistencias, 75 contribuciones de gol, una absoluta barbaridad, la mejor temporada de toda la simulación, una campaña digna del mejor Neymar posible. Y por primera vez en muchísimo tiempo consigue derrotar al Neymar real, porque el verdadero Neymar en su última temporada con el Barcelona registró 20 goles y 20 asistencias, 40 contribuciones de gol, grandes números pero muy lejos de los 75 de esta simulación, y gracias a ello la diferencia baja drásticamente, de 132 a solo 97. Por primera vez en muchísimo tiempo volvemos a estar por debajo de las 100 contribuciones de diferencia, y eso nos lleva a la décima y última temporada. El último baile, la última oportunidad, el último intento de Neymar para acercarse a su versión real, y sinceramente todo está preparado para un final espectacular, y después de pasar por Inglaterra, Alemania, Italia, Neymar llega este último año convertido en una auténtica leyenda del fútbol mundial. Cuando revisamos su ficha vemos que mantiene los 98 de media y tiene 27 años, y un valor de mercado cercano a los 330 millones, una auténtica barbaridad. Prácticamente cualquier club del planeta pagaría lo que fuera por tenerlo, y sinceramente viendo todo lo que hizo durante esta simulación es difícil discutirlo, pero todavía queda una temporada y todavía queda una última oportunidad para acercarse al Neymar real, así que veamos cómo le fue. En la Serie A el Inter vuelve a realizar una campaña fantástica y terminan campeones de liga, además consiguen conquistar la Supercopa italiana, primero derrotando 3-1 al Torino y posteriormente vencen 2-0 al Atalanta para levantar otro título más. Todo parecía encaminado hacia otra gran temporada, pero entonces llega la Copa italiana y aquí aparece una de las mayores sorpresas de todo el video.
europeo, porque el Inter queda eliminado en segunda ronda y no contra un gigante, contra el Padova, un equipo de segunda división, victoria por 1-0 y despedida totalmente inesperada para los de Neymar, pero todavía quedaba la Champions, y después de varias temporadas quedándose cerca el objetivo era volver a pelear por Europa. Sin embargo, la historia tampoco termina bien, el Inter finaliza en la posición número 12 en la fase de liga, eso los obliga a disputar el playoff y ahí aparece el Olympique de Marsella. Los franceses terminan eliminando al conjunto italiano por un global de 4-3, final del sueño europeo otra vez demasiado pronto. En cuanto al Inter, la plantilla deja algunos nombres bastante curiosos: Lucas Chevalier defendiendo la portería, Jeremy Doku formando parte del ataque y Moise Kean acompañando a Neymar dentro del proyecto italiano. Un equipo bastante interesante, la verdad. Pero ahora sí llegamos al momento más importante, las estadísticas finales de Neymar, porque durante toda la simulación hemos estado comparando goles, asistencias y contribuciones, y aquí es donde se decide todo. El brasileño termina disputando 55 partidos, marca 45 goles y reparte 19 asistencias, y alcanza las 64 contribuciones de gol, una temporada espectacular, probablemente una de las mejores de toda la simulación. Pero ahora toca mirar al Neymar real, porque recordemos que es la temporada en la que abandona el Barcelona para fichar por el PSG, y aún así consigue números increíbles: 30 partidos, 28 goles y 16 asistencias, 44 contribuciones de gol, una auténtica salvajada, aunque esta vez sí, la simulación vuelve a imponerse y consigue reducir un poco más la diferencia, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿fue suficiente? Pues vamos a hacer las cuentas finales. Después de 10 temporadas completas, después de pasar por 3 países distintos, el Neymar de la simulación termina acumulando un total de 328 contribuciones de gol, una cifra espectacular. Cualquier jugador firmaría esta carrera sin pensarlo dos veces, pero enfrente estaba el Neymar real, uno de los mayores talentos que ha producido el fútbol brasileño, y el resultado final demuestra exactamente lo increíble que fue el inicio de su carrera, porque el Neymar real termina acumulando 405 contribuciones de gol, sí, 405, lo que significa que gana este desafío por una diferencia de 77 contribuciones, una diferencia mucho menor de lo que parecía durante gran parte del video, pero diferencia al fin y al cabo. La simulación lo intentó, tuvo temporadas extraordinarias, ganó títulos por todas partes, llegó a convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo, pero no fue capaz de igualar el inicio de la carrera que tuvo Neymar en la realidad. Y es que cuando repasamos lo que consiguió el brasileño real durante sus primeros años, entendemos perfectamente por qué muchos lo consideraban el heredero natural de Messi y Cristiano. Aún así, la carrera de nuestra simulación fue absolutamente espectacular. Terminó con 204 goles, 124 asistencias, 328 contribuciones de gol, todo ello en 416 partidos. Y además construyó un palmarés impresionante. En Inglaterra conquistó 2 Premier League, 2 FA Cup, una Carabao Cup, 2 Community Shield y 3 Champions League. En Alemania ganó 3 Bundesliga, 2 Pokal y 4 Franz Beckenbauer Super Cup, mientras que en Italia levantó 2 Serie A, una Copa Italia y una Supercopa Italiana. Sinceramente, si alguien me mostrara esos números sin contexto, pensaría que estamos hablando de una de las carreras más exitosas de toda una generación. Pero el problema es que estábamos comparándolo contra el Neymar real, y Neymar era simplemente otra cosa. Como sea, esta simulación nos dejó una carrera espectacular y una pregunta bastante interesante: ¿qué otro jugador debería debutar nuevamente en la actualidad para poner a prueba su legado? Déjalo aquí abajo en los comentarios. También puedes decirme si quieres que lo hagamos con un futbolista, un cantante, un actor o incluso alguien que pertenezca a otro deporte. Voy a estar leyendo sus propuestas, y mientras piensas tu respuesta te dejo otro video que estoy seguro que te va a gustar muchísimo. Nos vemos en el próximo video.